esta conferencia magistral dada el día de ayer por Ignacio Ramonet, este periodista, antropólogo, también, y titulada esta conferencia: en 2023 el mundo enfrenta una policrisis. Como decíamos, se trata de pues un periodista que ha tenido un trabajo muy importante, una trayectoria, un escritor de libros, por supuesto, director de Le Monde Diplomatique, cuando decíamos probablemente era el periódico más importante del mundo por la calidad precisamente de sus contenidos. Y además una serie de entrevistas que en su momento realizó a personajes, destaca la que tú comentabas el día de ayer, a Fidel Castro, porque pues son entrevistas de semblanza, podríamos decir, con contenido no solamente vivencial de las personas, sino también político, y que pues han quedado como grandes entrevistas para la lectura y para la propia enseñanza de periodismo en el mundo. José Reyes. Así es, Osimo. Ignacio Ramonet ha sido uno de los periodistas más brillantes del siglo XX y por supuesto de lo que va del siglo XXI. Ha sido considerado precisamente por su talento, por sus libros, entre ellos precisamente 100 años con Fidel, un libro de 600, 700 páginas en las que no tomó ni una sola nota, de acuerdo con la propia descripción que hace, y hizo un retrato pues del comandante en jefe en vida todavía de la Revolución Cubana. La participación de Ignacio Ramonet en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad tuvo lugar en las instalaciones de Ciudad Universitaria, donde precisamente abordó diversos temas, entre ellos el cambio climático, la migración, el fin de la globalización, entre otros relevantes. Una conferencia que duró aproximadamente unos 45 minutos porque dio lugar durante las 1 hora 45 minutos a que le hicieran diversas preguntas, pero entre lo más importante precisamente destaca el punto de vista de Ignacio Ramonet sobre precisamente lo que él considera el principal problema en el mundo, que es el cambio climático. Vamos a ver cómo lo planteó. El problema principal que tiene el mundo se llama cambio climático. Porque esto ya no es una teoría de 4 universitarios más o menos utópicos o utopistas, sino que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, hemos constatado una sequía excepcional, una tempestad excepcional, unas inundaciones excepcionales, unas tempestades de nieve excepcionales, unos ciclones excepcionales, como no se habían producido de memoria de la humanidad. Se está derritiendo Groenlandia, se está derritiendo la Antártida, están desapareciendo los glaciares. Miren, Francia tiene una de las industrias de producción de electricidad nuclear más densa del mundo. El verano pasado fue el verano más caluroso de la historia de Francia. Y la mayoría de las centrales nucleares francesas, que producen bastante electricidad para que Francia sea autónoma en electricidad, se encuentran a orillas de los ríos. En Francia hay grandes ríos, es un país donde llueve normalmente. Y las centrales nucleares tienen que ser enfriadas, porque la electricidad se produce con el calor digamos, de la reacción nuclear. Pero ese calor no debe ser suficientemente fuerte, porque si es fuerte, se produce lo que se llama el síndrome chino. Había una película, no sé si recuerdan ustedes, se llamaba El síndrome chino, que fue el primer accidente nuclear del mundo tuvo lugar en Estados Unidos, en 3 Miles Island. Y es cuando el reactor nuclear se calienta y alcanza una temperatura semejante a la del Sol. Por consiguiente, lo derrite todo. Todo lo que hay debajo de ella se derrite. Y entonces esa masa llega hasta el centro de la Tierra y atraviesa la Tierra para salir del otro lado, dice la teoría. El otro lado, China.
Por eso se llama el síndrome chino. Entonces hay que enfriar. Bueno, es verano pasado. Se ríe John, es verdad. Sí. Sí. El verano pasado, los ríos en Francia, uno, llevaba muy poca agua, porque no había llovido. Y dos, el agua estaba demasiado caliente. Entonces no enfriaban las centrales. Y de 33 centrales que tiene Francia, hubo que detener 18. Hubo que cerrarla. Entonces no había electricidad. En un país como Francia, apoyado en una, digamos, en una tecnología nuclear, que se supone que está avanzada, nuclear civil, claro. Quiero decir, el cambio climático nos plantea problemas de enorme envergadura sobre qué va a ser de la humanidad. Cuando se derritan todos los glaciares, ¿de dónde vendrá el agua de los ríos? ¿El Amazonas se secará si se derriten los glaciares de los Andes? Si ustedes sobrevuelan el Sahara, ven que el Sahara fue tan fértil como el Amazonas, como la Amazonía. Lo que uno ve cuando pasa en avión sobre el Sahara son miles de lechos de ríos, algunos grandes como el Amazonas. Y todas las montañas del Sahara están llenas de pinturas rupestres que muestran a grupos humanos pastoreando con miles de animales alrededor de lagos y de ríos. O sea, eso ya ocurrió. Y evidentemente el cambio climático no lo puede detener un país, por grande que sea. Ni Estados Unidos ni China pueden detener. Es una acción por definición colectiva, humana. Pero no hay acuerdo. Ya ven, las COP, cuando tienen lugar, este año tuvo lugar en Egipto. Entonces, evidentemente, esto nos toca a cada uno de nosotros. A la vez, en nuestra manera de consumir, no cabe duda que el modelo capitalista tiene una responsabilidad fundamental, más allá del funcionamiento, digamos, de la naturaleza, que a veces no conocemos bien, pero el modelo depredador, superconsumidor, destructor del capitalismo ha añadido elementos de producción de CO2, de producción de consumo de energía carbonatada. Hay que descarbonatar el mundo. Pues más allá de los propios ciclos que pudiera tener la Tierra, ha dicho Ignacio Ramonet que, por supuesto, el sistema capitalista depredador tiene responsabilidad en este calentamiento global que ya parece no se detendrá y que generará en el mediano plazo, pues estragos de carácter social y también de carácter económico. En esta conferencia de prensa magistral celebrada el día de ayer en Ciudad Universitaria, el antropólogo y periodista Ignacio Ramonet también se refirió a que la humanidad acaba de salir de su peor crisis de salud y está traumatizada. Vamos a ver qué análisis ofreció. Una humanidad que acaba de salir de la peor crisis médica que ha tenido el planeta. Y que globalmente el mundo aún está traumatizado por eso. Y que las consecuencias de la COVID en términos de economía, en términos de producción, piensen que jamás en la historia el mundo se detuvo de producir durante meses y meses, fábricas cerradas, tiendas cerradas, teatros cerrados, bibliotecas cerradas, universidades cerradas, a escala mundial. No se produjo nada durante meses. Eso no ha ocurrido ni siquiera en las ficciones posapocalípticas de Hollywood. Entonces, por otra parte también, la gente dejó de consumir, no se podía salir de la casa, no se podía comprar. Las únicas empresas que conocieron un boom extraordinario fueron precisamente las empresas digitales, porque lo que se consumía era digital.
las plataformas, las plataformas de películas, todas en particular, todas las aplicaciones de mensajería, evidente. Ahí surgió TikTok. ¿Quién conocía TikTok antes de la COVID? TikTok se erigió como una posibilidad de comunicación más durante la COVID. Entonces, evidentemente, no podemos pensar que el mundo no tiene consecuencias si ha estado casi 9 meses sin producir y sin consumir. Y las consecuencias las vemos ahora, en particular en términos de inflación, en términos de digamos, concatenación logística, ¿verdad? Al no producir, evidentemente se detuvo, el transporte marítimo se detuvo. En un momento no había en el mundo una manera de transportar algo. Cuando empezó a producirse las vacunas, había una dificultad de transportar las vacunas, porque no había transporte, sencillamente, transportistas, los que habían detenido. Este es el traumatismo número 1 que está saliendo, pero que va a dejar muchas secuelas, en particular en términos de salud mental y en particular en los niños. Piensen que los domicilios no están hechos para lo que se vivió durante la COVID. El domicilio nuestro, cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos, no está hecho para ser a la vez una vivienda familiar, una escuela, un taller, un lugar de ocio, un lugar de tratamiento psíquico, porque había que hablar con la gente, un escenario de espectáculo, porque todo el mundo comunicaba por Zoom. Entonces, algo se estropeó también en el funcionamiento de las familias. La violencia intrafamiliar explotó. En particular, la violencia contra las mujeres. Muchas mujeres se encontraron prisioneras de su verdugo y cohabitando durante meses con el verdugo. Los niños igual. Otro tema relevante que abordó Ignacio Ramonet en Ciudad Universitaria, Sósimo, fue relacionado con la guerra Rusia-Ucrania. Él consideró que era una guerra, un conflicto que el mundo no la necesitaba y que sí ha dejado estragos a nivel del suministro de alimentos y de fertilizantes. Vamos a ver su planteamiento. Que es la guerra de Ucrania. ¿Verdad? Evidentemente el mundo no necesitaba para nada una guerra de esa naturaleza. Ustedes dirán que el mundo nunca necesita una guerra, y es verdad. Pero sobre todo una guerra de esta dimensión. La guerra de Ucrania es la primera gran guerra desde prácticamente la guerra de Corea, que se terminó en 1954. O sea, hace 70 años que no ha habido una guerra de esta dimensión. ¿Por qué? Porque si bien ha habido guerras prácticamente todos los años desde 1954, las guerras no tenían esta característica. La característica de las guerras en los últimos 70 años son guerras que oponen o bien un Estado o una coalición muy superior a un Estado del sur. La guerra de Vietnam en particular, o la guerra de Camboya, o la guerra de Irak, o la guerra del Golfo. O oponen unas fuerzas armadas de un Estado contra una organización no estatal armada, que son lo que llamamos las guerrillas, de diversos tipos. Una organización no estatal armada, que pueden ser el islamismo armado, como hemos conocido estos últimos años en Oriente Próximo, o otras organizaciones armadas
que pueden existir en África, como existieron en los años 60 en América Latina, hasta el punto de que los ejércitos de los grandes países con presupuesto militar considerable están adaptados desde hace decenios no para combatir un Estado, sino para combatir una fuerza militar de una organización no estatal. Es decir, una organización que utiliza las técnicas de la guerrilla, golpear y huir, morder y escapar. La guerra de Ucrania es la primera vez que dos estados, uno de ellos siendo una de las primeras potencias militares del mundo, enfrenta a otro estado considerable. Ucrania es un país de más de 40 millones de habitantes, además apoyado por la logística, la armamentística, la teoría militar de la alianza militar más poderosa del planeta, que es la OTAN, con Estados Unidos a su cabeza. Entonces, es una guerra de gran envergadura, que paradójicamente tiene lugar en los mismos escenarios donde tuvieron lugar algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso las imágenes de la guerra de Ucrania, en particular después del 24 de febrero del año pasado, que fue cuando empezó, nos impactaron tanto, porque aquello parecía las imágenes que hemos visto sobre todo en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Con tanques, con aviación, con bombardeos, con casas destruidas, con militares en trincheras. Evidentemente, y el paisaje de esos territorios. Ahora, evidentemente, y esto tiene muchas consecuencias. La guerra de Ucrania, por otra parte, es una guerra que militarmente presenta algunos aspectos muy particulares sobre los cuales no siempre se reflexiona. Por ejemplo, es la primera guerra, digamos, desde la Primera Guerra Mundial, 14 y 18, en la que no se utilizan aviones. Es la primera guerra donde no hay aviación. La aviación militar no interviene. Después de las primeras semanas, los aviones son abatidos. Y por consiguiente, ninguno de los dos adversarios utiliza aviación. Utilizan drones. Es la primera guerra que se hace con drones, o sea, con vehículos aéreos no piloteados, no humanamente piloteados. Vaya análisis, José Reyes, de este experto en el análisis político, antropológico y también incluso periodístico, Ignacio Ramonet, sobre distintos temas. Ahora que señalaba este asunto de la guerra allá en Ucrania, pues ha revelado con este ojo de analista antropológico y político, pues cómo prácticamente esta guerra es distinta, ha dicho, por primera vez. Esta modalidad incluso tecnológica ha hecho que no haya incluso aviación, sino sea una guerra vía drones, las que estarían realizando este tipo de ejecuciones, de estas operaciones militares allá en Ucrania. Y también él se va a referir en un siguiente video a la multipolaridad que ya se advierte en el mundo de los próximos años, de las próximas décadas. Ya se sabe que Estados Unidos tiene muchos problemas de carácter económico y está siendo rebasado de manera incluso, podremos decir que más pronta de lo que se pensaba, por China. China, que hay que recordar, José Reyes, en la década de 1970 era un país incluso más pobre que cualquiera de los que pudiéramos pensar de América Latina, y que hoy China pues ha rebasado ya a incluso Estados Unidos en materia de combate a la pobreza, ha rebasado también a Estados Unidos en algunos aspectos del tipo tecnológico. Y parece ser que en los próximos años también lo rebasará desde el punto de vista económico. Pero vamos a ver el análisis que nos presenta Ignacio Ramonet sobre cómo China se ha convertido en una potencia tecnológica fotovoltaica
y que se encamina hacia un mundo multipolar. China hoy está en la punta de la tecnología de todo lo que es fotovoltaico. Prácticamente el 95% de los paneles fotovoltaicos del mundo los fabrica China. Hace muy poco tiempo, hace apenas 10 años, el primer productor de fotovoltaico, de paneles fotovoltaicos, era Alemania. Los chinos compraron todo y ahora tienen el laboratorio más avanzado en materia de tecnología de punta de los paneles fotovoltaicos. Ayer China tomó la decisión de no exportar esa tecnología a ningún país occidental. Estamos en una confrontación, evidentemente, entre China y Estados Unidos y sus aliados. ¿Es malo eso para el mundo? Yo diría, ayer lo hablábamos con John en su emisión, y yo digo, no es malo, porque en realidad la idea de un mundo unipolar no se sostenía. Y un mundo bipolar ya no es posible como existió durante la Guerra Fría. Hoy hay una oportunidad de crear un mundo multipolar, pluripolar, en el que América Latina debe tener un rol fundamental, con una alianza que es posible cada vez más entre, primero, los 3 gigantes latinoamericanos, México, Brasil, Argentina, y luego piensen que hoy las 6 economías más desarrolladas de América Latina están gobernadas por la izquierda. No solo estos 3 países que acabo de citar, sino Colombia, ¿verdad? Venezuela, Chile, ¿eh? Además de los otros. Entonces, hay ocasiones, yo le decía a John, si esta situación no existiera, si el hegemonismo estadounidense fuera el que fue hace unos años, algo como la desobediencia de Arabia Saudita, que acaba de pasar un acuerdo con Irán, que es evidentemente el país, uno de los países más marginalizados por la diplomacia estadounidense, más amenazados también, más satanizados, más diabolizados. Y Arabia Saudita era su principal aliado en el Oriente Próximo. Un sistema político mantenido por los Estados Unidos, creado por el Imperio Británico y mantenido por los Estados Unidos. Pero eso es posible en este entre dos en el que estamos. No sabemos cuánto va a durar. Bien, la guerra de Ucrania, por consiguiente, aunque el territorio, el escenario, el teatro, como dicen los militares, el teatro del conflicto es Ucrania, pero las consecuencias son mundiales. Lo hemos visto en los precios de los cereales, recuerdan, los precios de los fertilizantes. Nosotros no sabíamos que Ucrania era uno de los principales productores del mundo de fertilizantes. Y los fertilizantes es lo que se usa en todas partes del mundo para, evidentemente, aumentar las cosechas. Hemos visto eso ha tenido repercusiones en Perú. Las grandes manifestaciones campesinas del Perú a lo largo del año pasado es porque los precios de los fertilizantes eran inabordables. Y sin fertilizantes no hay producción allá en el altiplano. Con lo cual se traduce por hambre, por dificultad, por ruina. Así es, Osimo, estamos comentando la participación de Ignacio Ramonet en la ciudad universitaria, en donde ha hablado de diversos tópicos. Hay que recordar que Ignacio Ramonet nació en Pontevedra, Redondela, el 5 de mayo de 1943. Es un periodista español catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia. Además es una de las figuras principales del movimiento altermundista. Entre sus obras destacan Geopolítica del caos, La tiranía de la comunicación, Guerras del siglo XXI, Un mundo sin rumbo y Irak, Historia de un desastre, entre otras. En su participación en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, Ramonet también abordó otro de los temas
catastróficos que está atravesando el mundo, el que él calificó como un traumatismo y se refirió precisamente a la cuestión migratoria. Vamos a ver cómo lo planteó. Otro traumatismo que vive el mundo colectivamente, y México está muy bien colocado para saber de qué estamos hablando, es el fenómeno de las migraciones. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos millones de personas en movimiento como actualmente. Son migraciones de tipo bíblico, por 1000 razones: ecológicas, porque desertificación, imposibilidad de producir, exceso de lluvias, grandes traumas climáticos, pero también por razones de desigualdades, por discriminaciones políticas o étnicas, por muchas razones. En el mundo se han puesto en marcha millones de personas, familias enteras, del sur hacia el norte en general, que en general no llegan al norte, se quedan en los países del sur. Contrariamente a lo que se lee aquí o allá, los países que más refugiados reciben no son los del norte, son los países frontera con el norte. Probablemente México recibe más refugiados porque se detienen aquí que los que consiguen pasar. En Europa igual, Turquía tiene más refugiados que llegan de Afganistán, que llegan de Irán, que llegan de Siria, que llegan de África incluso, que los que consiguen entrar en Europa. Y esto no se va a detener, porque la demografía indica que el mundo estamos entre 7.500 millones de habitantes, vamos hacia los 10.000 millones de habitantes. Con mucho desequilibrio. Todo lo que está al norte está envejeciendo. Europa está envejeciendo a alta velocidad. Estados Unidos está envejeciendo. China está envejeciendo muy rápidamente por la política del hijo único hecho durante decenios. Entonces, objetivamente, esos países necesitan inmigrantes. América Latina está en una situación intermedia. Hay países con una población muy envejecida y países más jóvenes, pero también por razones de desarrollo intermedio no hay, digamos, una demografía desbordada. Globalmente los nacimientos están controlados. No es el caso de África, que será el continente más poblado y más productor de personas en los próximos 30 o 40 años. Pero claro, evidentemente, si hoy ya, con lo poco de migración que hay, digo poco con respecto a lo que va a venir, si hoy ya la mayoría de los conflictos en muchos países desarrollados tienen directa o indirectamente que ver con la emigración, ¿qué pasará cuando África empiece a exportar 10 o 20 o 30 veces más población que la que exporta ya actualmente? ¿Qué tipo de conflictos raciales se producirán? Cuando ya la extrema derecha prácticamente está presente en todos los países europeos. En muchos ya está en el poder. En otros está muy presente en las asambleas. En Europa, miren en Estados Unidos, el trumpismo es un extremismo de derecha, no es otra cosa. Y un extremismo de derecha racista, obviamente, para utilizar un término claro. Entonces, las migraciones anuncian, evidentemente, cambios sociales y societales de gran envergadura. Y también en esta participación de Ignacio Ramonet en esta conferencia magistral ofrecida precisamente el día de ayer en Ciudad Universitaria, se refirió a el Internet, esta posibilidad de acceder de manera masiva a información verdadera, pero también falsa, y también lo que significará la inteligencia artificial. Tenemos este último corte.
todo pareció muy bonito, todo era gratuito además. Tuvimos acceso a los periódicos gratuitos, pero hoy todo se ha complicado. Hoy tenemos un acceso mucho más doloroso. No sabemos cuando llegamos a una información si es verdadera, si es falsa. Muy poca gente puede distinguir una verdad de una mentira. Y cada vez más difícil. Esta mañana yo citaba las imágenes de Trump detenido que ustedes han visto, ¿verdad? ¿Quién puede detectar la falsedad en esas imágenes? Muy difícil. Entonces, por consiguiente, entramos en un universo en el que, como ahora se dice con la inteligencia artificial, desaparecerá el ser humano. Nosotros pensábamos que en última instancia siempre seríamos los únicos capaces de pensar en este mundo de la naturaleza animal y vegetal. Pero ahora las máquinas son capaces de pensar tan bien o mejor que nosotros en muchos aspectos. Incluso en el aspecto de la creatividad, que también parecía como ultra reservado al ser humano. Ya sabíamos que las máquinas eran más inteligentes que nosotros, porque ganan los partidos de ajedrez al mejor campeón de ajedrez. Pero es que ahora son capaces de escribir mejor que Cervantes, pintar mejor que Picasso. ¿Qué nos queda? Con esta nota optimista termino. Gracias.